Bueno, muy buenas noches. Arrancamos con el escarabajo del Pepe Mujica de fondo. Arrancamos QR, bienvenidos y bienvenidas. Estamos en vivo en Bravo TV. Conceptos muy sencillos, sin pretensión de soberbia, en momentos en los que quizá gana la necesidad o el impulso de relacionar con episodios muy personales, con alguna nota muy personal. Me parece que este es un momento de tratar de contemplarnos quizá como pueblo latinoamericano que pierde un líder muy importante, que ha perdido en estos últimos días o semanas dos líderes muy importantes, como el Papa Francisco, con todas sus diferencias, pero hay algo que los reúne y tiene que ver con una mirada de la humanidad muy cercana a lo que recién escuchamos y conversamos con Juan Di Natale. Una capacidad probablemente única de mostrarnos muy rápidamente, pero de manera muy flagrante, las contradicciones del sistema respecto a lo que vale la vida de las personas. Que las personas no son un desecho, que el sistema capitalista cobró una forma, hay quien dirá, podría cobrar otra, es otra discusión, más para comunistas, digamos, pero que ha cobrado una forma que se ha vuelto realmente muy desquiciada, que se ha vuelto inhumana, de descarte de las personas, a partir del consumismo, del individualismo. Y el Pepe Mujica es una persona que en una frase, como diríamos un jugador de fútbol muy habilidoso en una baldosa, te lograba mostrar, lograba transmitir con fuerza y claridad ese mensaje de contradicción entre hacia dónde va el mundo y qué es lo que pasa con las personas, sobre todo las personas que más necesidad tienen de un acompañamiento comunitario, es decir, del Estado, respecto de su situación y de las injusticias con las que convivimos permanentemente. Insisto con algo que mencionábamos recién. Es un momento muy tentador también para distintos referentes de las políticas de este tiempo, de analistas, de periodistas, comunicadores, decir el legado del Pepe Mujica o el sentido político del Pepe Mujica es tal. Bueno, yo trataría de ir recogiendo un poco ese reel, porque quien pone a este tipo de líderes en su lugar son los pueblos. Los pueblos saben, pueden expresarlo de una manera mejor o no, en la coyuntura política, en el momento que... pero saben qué representaban esos líderes y qué valor le dan respecto a su propia historia, de lo que ha transcurrido. Y eso a veces lleva tiempo, pero en general se observan en jornadas como esta. Insisto, como pasó con el Papa Francisco, salvando las distancias, y con el Pepe Mujica. Pero si con el Papa Francisco decíamos, se pierde una voz que señala las contradicciones de los modelos de este momento, que señala el rol de la justicia social, que señala lo comunitario y lo colectivo en desmedro de lo individual en este mundo de los Orbán, de los Trump, de los Milei, de los Bolsonaro. Bueno, en este mundo esas voces se apagan y lo que queda efectivamente es la responsabilidad de ese legado, a las dirigencias que se hacen cargo de heredar efectivamente ese camino recorrido. Después hay un montón de cosas para señalar. La construcción del Frente Amplio y el rol que tuvo Mujica, ¿es equiparable a lo que pasa en la política argentina? ¿Es lo mismo administrar el Uruguay que administrar la Argentina? Bueno, son preguntas que ojalá empiecen a florecer ahora algunos debates en torno a esto y tengamos por lo menos un intercambio de ideas que nos haga ser un poco mejores en lo que viene. Yo quiero dedicarle en este momento también un abrazo, nuestro respeto a la comunidad uruguaya en la Argentina, a la comunidad uruguaya en nuestro país. Porque al calor de las dictaduras que fueron parte de un mismo plan, hemos sido hermanados por las tragedias, pero también hemos aprendido a dar la pelea codo a codo, hombro con hombro, entendiendo que las fronteras con el Uruguay y con el resto de los países de nuestra región son caprichos de algún tiempo, que veremos qué dice el futuro respecto de eso. Pero la comunidad argentina en el Uruguay nos ha demostrado una resiliencia extraordinaria, momentos de muchísima emoción cuando cruzando hacia el Uruguay, incluso en algunos momentos cuando Mujica todavía estaba preso en ese pozo, me han contado muchos militantes que miraban hacia la dirección donde estaba detenido Mujica y de alguna manera hacían algún saludo. Lo que significó la construcción de la que Mujica fue protagonista a través del Frente Amplio en la recuperación de un sendero mucho más humano para el Uruguay, esa emoción de ir a votar, esa emoción de comprometerse, de estar siempre atentos y lo que significó el trabajo de Mujica respecto de la comunidad. Y desde
ahí empezar a tratar de tejer algún antídoto muy eficiente, Pepe, en el legado respecto de cómo fue presidente, de lo que pasaba en el Frente Amplio, y en esa capacidad, insisto, de mostrarnos que el mundo se estaba volviendo cada vez más loco y que eran pocas las personas que tenían fuerza para emitir un mensaje y que alertaban efectivamente esa locura en la que todavía estamos metidos y metidas. Así que nuestro gran abrazo al recuerdo del Pepe, al gran pueblo del Uruguay y sobre todo a la comunidad uruguaya en la Argentina con la que compartimos tantas cosas y nos han hermanado las luchas y las resistencias. Por otra parte, nos vamos a meter también hoy en QR en algo que está ocurriendo respecto de las elecciones en la Ciudad de Buenos Aires. Muy breve, porque después lo vamos a profundizar. No deja de llamarnos la atención en QR cómo la elección parece haberse ubicado, sobre todo alrededor de la discusión entre La Libertad Avanza y el PRO respecto de quién tiene más ganas de meter presa a Cristina. Y no por una vocación en términos de dar pelea contra la corrupción, sino en a ver quién hizo más, desde los ejecutivos, cuando Macri fue presidente o ahora que Milei es presidente, a ver quién hizo más respecto de lo judicial para que Cristina esté presa, confesando prácticamente que hay desde el Ejecutivo una injerencia respecto del Poder Judicial. A mí no deja de sorprenderme. Un saludo desde aquí y un homenaje a las fuerzas políticas de todo pelaje, porque las hay también de centro y de derecha, que se están abocando a tratar de dar una discusión respecto de la vida de los porteños y las porteñas en la Ciudad de Buenos Aires. No abunda. Todo se trata, insisto, muy impregnados por esta lógica de acumulación política desde la emoción violenta, de decir, yo soy mucho más eficaz en aniquilar al otro, en desterrar al otro de una vez y para siempre, en clavar quién tiene el martillo y quién tiene más fuerza para clavar los últimos clavos en el ataúd de Cristina, del kirchnerismo, del peronismo y de todo lo que se le parezca. Es muy fuerte. Recomendación de no naturalizar estas cosas. Pero sin embargo, en estos últimos días, lo vamos a compartir después, parece que todo gira alrededor de estos temas y muy poco respecto de la vida de los porteños y las porteñas que tienen cosas para decidir el próximo domingo. Arrancamos QR con esta producción del canal de la ciudad del Uruguay, de Montevideo, la televisión pública de Montevideo, Canal Ciudad, respecto del Pepe Mujica, y nos metemos en un par de entrevistas que les van a gustar mucho, van a ver. Mi historia personal, la de un muchacho, porque alguna vez fui muchacho, que como otros quiso cambiar su época y su mundo tras un sueño, el de una sociedad libertaria y sin clases. Mis errores en parte son hijos de mi tiempo. Obviamente los asumo, pero hay veces que me grito con nostalgia. ¿Quién tuviera la fuerza de cuando éramos capaces de abrevar tanta utopía? Y hay de aquellos que se creen que el poder está arriba y no se dan cuenta que el poder está en el corazón de las grandes masas. Gracias. Me costó una vida, tal vez, aprenderlo. Es una afirmación de la vida y de qué sentido, de ese cambio. Bailar es mucho más bacán. Cuando mis brazos se vayan, habrá miles de brazos sustituyendo la lucha. Y toda mi vida dije que los mejores dirigentes son los que dejan una barda que los supera con ventaja. Una
producción de TV Ciudad de Uruguay que compartieron con QR, muy emotivo, y las despedidas van a ser seguramente en este estilo. Después vamos a repasar mensajes, como decía nuestro graph, de líderes del mundo, reconociendo determinadas características, ¿no? del modo de la política del Pepe Mujica. Hola Guido, hola Martín, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Pablo? Bien. Martín, ¿qué es lo primero que te surge, vos que te has dedicado mucho a la política internacional y que te dedicas? ¿Qué es lo primero que te surge respecto a la figura del Pepe? El Pepe es extraordinariamente uruguayo, Muy bueno. y no en eso. el promedio uruguayo. Digo, tiene algunas cosas del Uruguay profundo. El Pepe era dirigente cañero en la zona de Bellavista, digo, Bellavista Uruguay, no Bellavista Argentina. Era dirigente cañero, digo, el origen del Pepe es ese, o sea, un tipo del interior del Uruguay, en general los presidentes son montevideanos, del interior del Uruguay, que venía del movimiento campesino y crea los Tupamaros desde una vertiente campesina de los Tupamaros en aquel momento. O sea, hay una cosa muy uruguaya en el Pepe, digo, ahí está con el mate, ¿no es cierto? Digo, el Pepe es, digo, uruguayo como el mate rioplatense, y universal no se me ocurre cómo quede. Los uruguayos son los segundos tomadores de whisky per cápita del mundo, después de Canadá. Digo, universal como el whisky, pero a Pepe no le jodería esto que estoy diciendo. Pero yo creo que además de todo, además del latinoamericano, se convirtió en un personaje universal, una referencia universal. No sé si un líder, pero una referencia universal sin ninguna duda. Y vos mencionabas el tema del Papa, y el Pepe y el Papa, y no es un juego de palabras, tenían una buenísima relación, tenían una relación personal profunda, de llamarse mucho por teléfono. Hay conversaciones que trascendieron, de llamar el Papa a la chacra de Pepe en las afueras de Montevideo, atiende Lucía Topolansky, la senadora, la mujer del Pepe, dice, hola, habla Francisco, quiero hablar con Pepe. Y el otro, hay una anécdota que leí por estos días, por estas horas, ¿no? Y el Pepe le pregunta a Lucía, ¿pero quién es el Papa que anda? ¿Es así? Sí. Era el Papa nomás. Una de las cosas que los unía era el tema del humanismo y el tema de la justicia social. Esto no lo interpreto yo, esto es lo que los dos dijeron uno del otro en público inclusive. Vamos a compartir ese momento, si te parece. Lo trae a colación Martín y viene muy bien, miren. Humanidad. Hay que reconocer que este Papa es un personaje. Se la extrae. Y me parece que está tratando de modernizar la última corte real imponente que queda en el mundo, la de la Iglesia, dándole un tono de volver a las bases, de humildad, de compromiso. Entonces, humanamente le tengo un enorme respeto al Papa. Por otro lado, es cierto, soy ateo, pero admiro a la Iglesia Católica porque soy latinoamericano. Y los latinoamericanos tenemos dos cosas en común. La lengua en la que pensamos y la historia de la Iglesia en este continente. Entonces le doy importancia por eso. Y mi país es muy laico, el más laico de América Latina. Pero yo sé que la América del Caribe, Brasil, Venezuela, Colombia, son profundamente católicos. Y no quiero divorciarme de mi pueblo. Este Papa es un personaje, dice Pepe. ¿Y vos, Pepe? ¿No? ¿Qué diría eso mismo el propio Papa del Casi la misma Pepe edad, Mujica? Pablo, ¿eh? El Papa Francisco se murió a los 88, el Pepe se murió a los 89, es decir, exactamente la misma generación. Recién caigo en Papa y Pepe, Sí. pero bueno, como para no estar mezclando tanto las cosas, pero sí hay puntos evidentemente en común. Quiero saludar a Alberto Quevedo, sociólogo, investigador, tantas cosas en su haber, pero además con su ser uruguayo, que trata en esta noche de compartirnos un poco lo que siente, lo que piensa respecto de la partida y de la figura del Pepe Mujica. Hola Beto, ¿cómo estás? Pablo Caruso y todo el equipo de QR, saludamos. Hola Pablo, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Bueno, muy emocionado por escucharlos a ustedes, por ver las imágenes del Pepe, por toda la jornada. Hoy cuando nos enteramos
Yo me enteré que estaba hablando con Nora Beiras y me dijo en ese momento hoy que había fallecido. Esperábamos este desenlace, estaba muy anunciado, pero bueno, el momento es el momento y nos agarra mucha tristeza. Te agradezco mucho las palabras también a la comunidad uruguaya. Yo me siento argentino y uruguayo, y creo que la comunidad uruguaya también tiene al Pepe como un referente ineludible de toda la trayectoria de la democracia. Pepe Mujica fue un gran militante de la vida, fue un gran militante político, fue presidente, pero creo que su gran preocupación estaba por ahí, por donde ustedes lo han emparentado con el Papa Francisco, que me parece muy buena esa asociación, porque era alguien que estaba muy preocupado por la solidaridad, por el bien común. Tenía esa frase que la dijo muchas veces: Naides es más que Naides, decía. Esa necesidad de referenciarse en la gente, en las bases. Tuvo una militancia muy grande por la cuestión ambiental, y eso es muy importante también dentro de los legados que dejó. Somos parte de la naturaleza, repetía, no somos sus dueños. Tenía un enorme desapego a las cosas materiales, quería cultivar su jardín, nunca dejó su chacra ahí atrás del cerro, y siempre cultivó sus flores. Tuvo un apego a la tierra y creo que en eso entonces dejó una herencia global. A mí me gustó lo que dijo Martín recién: fue un referente universal, no un líder, un referente. Y eso creo que sí lo fue. Creo que tuvo también una enorme confianza en que había que profundizar la unidad latinoamericana. Él, contra todos los problemas que tuvo el Mercosur, él siempre fue pro Mercosur, siempre intentó mantener esta unidad. Fue alguien además que nos dejó un legado ético. Él hizo un despliegue de su vida como testimonio de lo que él quería para la humanidad. Eh, Vivir con sencillez, repetía mucho, no apegarse a las cosas materiales, estar cerca de los hermanos, conocer lo que le pasa al otro. Creo que él deja muchas herencias. Como vos dijiste, vamos a ver qué queda en el pueblo de todo esto, pero diría en los pueblos, ¿no? ¿Qué queda también acá en Argentina, en América Latina? Así que es una enorme pérdida, pero también es como con el Papa, ¿no? Tenemos que estar orgullosos, contentos de que hay un hombre en el cual nos podemos seguir referenciando durante muchos años más, Y ¿no? Beto, siempre hay como una disputa por el sentido de ese mensaje político, de ese legado, ¿no? Se utilizó siempre la figura de Mujica, a veces desde la Argentina. Te lo pregunto porque sos argentino, sos uruguayo y en esta hermandad rioplatense, siempre se lo utilizó como espejo para marcar algunas cuestiones. Me parece a mí como si la política uruguaya y la política argentina tuvieran una suerte de espejo directo, ¿no? Sin matices. Sí, y por ejemplo, muchas veces se lo puso como ejemplo de la tolerancia o del diálogo, ¿no? También se lo puso como ejemplo. Al Uruguay se lo ve como un país donde la democracia funciona mejor. Ujú. Y yo creo que Pepe fue muy crítico también de eso, porque Pepe midió siempre a las instituciones que tenemos por su eficacia en producir el bienestar en la vida de la gente. Si yo tuviera que decir algo seguro de Pepe, es que Pepe quería que la gente viviera mejor. Y ese vivir mejor está atado a muchos vivir mejor de América Latina, como el que quedó plasmado en la Constitución de Bolivia, en la Constitución ecuatoriana, ¿no? Es decir, tenemos que pelear por un planeta, por un continente y por nuestros países para que las personas vivan mejor. Entonces me parece que ensalzar a veces la pura institucionalidad. Sí, Uruguay es un país donde funcionan los partidos políticos, es un país donde la democracia tiene reglas de convivencia mucho, digamos, con menos violencia, pero sin embargo yo diría la esencia del mensaje de Pepe no era las instituciones, era el compromiso, la militancia que tenemos que tener para que nuestras sociedades vivan mejor, ¿no? Martín. Beto, ¿cómo estás? Te agrego algo en el sentido de lo que decís y te pregunto a ver si tenés algo más para desarrollar al respecto. Había una frase de Pepe que no es una frase, que yo sepa no es una frase pública, pero la frase existió y dicha varias veces, que es:
cuando nos elogian y el no será al Frente Amplio, cuando la derecha argentina elogia tanto al Frente Amplio, dice, es para joderlos a ustedes, le decía el peronismo. Y después terminan también jodiéndonos a nosotros. Sí, es cierto. Él no le gustaba nada esa comparación, ¿no? Porque era poner al Frente Amplio como la virtud democrática del buen trato con el otro, etcétera, para decir que el peronismo no era así. Él estuvo mucho más cerca, con todos los conflictos que tuvo, pero estuvo mucho más cerca, sin duda, del peronismo. A él le tocó gobernar cuando Cristina Kirchner era presidenta y no estuvo exento de conflictos. El tema de las papeleras Claro. fue bajo el gobierno de Néstor y no estuvo exento de conflictos. Pero Pepe estaba convencido de que era en conjunto que se resolvía eso. Yo creo que ese espejo que la derecha intentó construir, ahora leía los portales, la derecha está tratando de decir, bueno, murió un guerrillero que llegó a presidente, ¿no? Pepe estaría orgulloso porque él siempre reivindicó todo su pasado. Él fue del MLN Tupamaro, fue guerrillero, estuvo 14 años preso por la dictadura. Cuando se repuso la dictadura, la democracia en 1985, que fue Julio María Sanguinetti el primer presidente, Pepe estaba preso ese día. Entonces, cuando asume Sanguinetti, lo liberan. Y él vuelve con mucha humildad y con mucha capacidad de decir, me hago cargo de toda mi historia, no voy a negar nada de lo que hicimos, pero ahora venimos a construir otra forma de hacer política con los mismos fines, que es que queremos el bien común, que queremos la unidad latinoamericana, que queremos que las personas vivan mejor. Esa manera en la cual Mujica pensó su propia vida, yo creo que es parte del legado que nos dejan, ¿no? Beto, te quiero hacer una última pregunta. La voy pensando mientras te escuchaba y la voy tratando de formular lo más correctamente posible. Pienso en el legado y pienso en las características de las dirigencias hoy. ¿En qué tipo de dirigencias crees vos que caló mejor o anida mejor el mensaje del PP? ¿Es en la de los partidos políticos tradicionales? ¿Es en la de las organizaciones sociales? ¿Es en, no sé, en algún sector del sindicalismo? ¿Es en algún sector de la juventud organizada de distinta manera? ¿Dónde ves que la semilla está plantada, digamos? Bueno, la agenda de la integración regional yo creo que está en algunas organizaciones políticas en Argentina. El peronismo tiene esa agenda y tienen otros grupos también. La izquierda tiene esa agenda. Hay un pensamiento sobre la integración regional. Pero yo creo que son las organizaciones sociales y es la sociedad misma. En Argentina se quiere mucho a Pepe Mujica y yo estoy muy orgulloso de eso, estoy muy contento porque se lo quiere a él por el legado, el otro legado, que es este legado de la vida sencilla, del respeto por la naturaleza, de la necesidad de que cada uno de nosotros haga algo por el otro, ¿no? Ahora estamos todos viendo la serie del Eternauta y digo, bueno, si hay alguien que puede encarnar en la frase nadie se salva solo, es Pepe Mujica. Ahora, Claro. yo lo veo acá en Argentina mucho más en jóvenes, en las organizaciones sociales, que integrado, metido en el discurso político de los partidos. Creo que Entiendo. está mucho más querido por la gente que tomado su herencia política por las organizaciones, por los partidos. La última te la hace Martín, Beto. Beto, apelo a tu doble condición de uruguayo y sociólogo. Las dos cosas. ¿Cómo genera Uruguay? Digo, me voy para atrás. Uruguay tiene una tradición ballista. Uruguay fue a principios del siglo XX uno de los países más avanzados del mundo. Era, en términos de derechos civiles, era Suecia o Dinamarca en América Latina, ¿no es cierto? O en Sudamérica. Y acá tenés un Pepe que yo creo que retoma alguna de esas cosas, eso corregime vos, pero a mí siempre me olió por ese lado, más el dirigente Cañero, más el dirigente Tupamaro, como recordabas vos, más el tipo que a comienzo de la democracia, aún estando, después de salir preso, reúne a los suyos y decir, jugamos acá, y jugamos acá en el Frente Amplio de manera abierta, ya no solo apoyando, hasta terminar fundando el MPP, el Movimiento de Participación Ciudadana, Popular, que fue uno, creo que es el sector más votado del Uruguay, y casi en la historia del Uruguay. ¿Cómo se junta todo eso? ¿Cómo logra Pepe juntar eso?
Yo diría otra vez en su biografía, él viene en su origen es del Partido Nacional, de los blancos. Él militó con los blancos en la década, a fines de los 50 y principios de los 60, siendo muy joven, con Enrique Erro, un dirigente blanco que después deja el Partido Nacional. Él venía con su padre, era militante político blanco, o sea, de uno de los partidos tradicionales del Uruguay que hicieron el siglo XX, XIX y XX uruguayo, ¿no? Él tiene metido eso en su historia, en su biografía. Por otro lado, creo que es un hombre de su época, es hijo de su época, él lo decía ahí en ese pequeño discurso en Naciones Unidas, ¿no? Es hijo de su época y él decidió militar y comprometerse con el MLN, o sea, los Tupamaros, y desarrolló esa política de la guerrilla urbana de esos años. Ahora, cuando él sale, es muy importante porque él sale con mucha humildad y sale a hablar con la gente. Él y los otros, Fernández Huidobro, muchos de los que salieron de la cárcel en el 85, salieron a hablar con la gente, hacían mateadas barriales, se juntaban a conversar con la gente, se asumían como, sí, nosotros fuimos lo que fuimos. Pero él tiene en su cuerpo, diría, las luchas políticas de la primera mitad del siglo XX en el Uruguay, que son las luchas del Partido Nacional, que enfrentaba la hegemonía del Partido Colorado, tiene en su cuerpo las luchas de los años 60 y 70 que estuvieron ligados a la guerrilla, y se reintegra con la democracia, con los mismos valores de militancia por la vida, diría yo, que tuvo desde su origen, pero ahora haciéndolo de un partido político. Y para emparentarlo un poco más todavía con Francisco, yo diría, hoy tenemos una lectura de León XIV como un heredero de Francisco. Será más, menos, va a ser otra gestión, vamos a verlo, cómo circula en el Vaticano y en el mundo León XIV, pero es un heredero de Francisco. Bueno, el actual presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, es del MPP, o sea, es del grupo de Pepe Mujica. Y el actual intendente que acaba de ganar este domingo las elecciones es también del MPP. Entonces, me parece que él dejó una dirigencia política más joven que está hoy transitando y llevando los destinos del Uruguay como él hubiera querido, que es con el compromiso con la gente. Me parece que esa es su herencia que han tomado, ¿no? Beto, el abrazo de siempre. Gracias por este rato. Un gran placer y con toda la emoción, como vos dijiste, Pablo, como uruguayo y argentino, lo tengo a Pepe Mujica en el corazón, ¿eh? Que estés muy Gracias. bien. Gran abrazo. Beto Quevedo. Vamos a escuchar al Pepe Mujica en esa transición, en ese mensaje a otras generaciones, hablándole a los jóvenes. No se cansen de ser buenos, decía, mirá. Y bueno, y que no se cansen de ser buenos. Aunque el ser bueno no sirva para mucho, sirve para no arrepentirse con uno mismo. Saben que cuando lo escuchás sistemáticamente, lo escuchás a Mujica y ahora, todavía mucho más en estos tiempos, cómo un mensaje no necesita ser dicho muy rápido, con dibujitos por todos lados, con figuritas, con emojis, en 1 minuto 30, sino la palabra certera, la reflexión y los silencios construyen un mensaje tan eficaz como los que hoy se pretenden subir a las redes sociales. Digo, por esto de la política, por esto de la disputa política respecto de cómo hablamos de lo común, ¿no? A mí me parece que también hay algo mientras lo escuchábamos. El Pepe, además, fenómeno increíble del que él mismo se asombraba. El Pepe, uno de sus libros, fue bestseller en Turquía. Y así como el Pepe dice, eso están locos, ¿viste? Cuando le dice a la periodista del mundo está loco, y se asombra de mí. Bueno, Pepe decía, estos turcos están locos. Dice, ¿por qué se vende mi libro en Turquía? Yo no entiendo. Pero bueno, debe ser por este misterio del que estamos hablando, ¿no es cierto? Es posible. Es Creo que el Papa León XIV, su primer viaje es a Turquía. Es a Turquía, sí. Después Para celebrar un concilio hace 1700 años. Se mueve con tiempos cortitos. Después lo Sí, vamos a recordar, por supuesto. Estamos, si todo sale bien,
por charlar con alguien que a mí me emociona mucho, me parece que habla un poco de esto que decía el Beto Quevedo, donde anida con más fuerza el mensaje del Pepe Mujica. Bueno, en esos que nunca perdieron su contacto con la tierra, su trabajo en el territorio. Ojalá se dé en unos minutitos nomás. Seguimos escuchando al Pepe Mujica, esta vez reflexionando sobre lo importante de la vida. Dale. Al final quisiera decirle, a pesar de los dolores, de las caídas, por favor, sirva otra vuelta. Porque lo importante en la vida no es triunfar. Lo importante es volver a empezar cada vez que uno se cae. Por eso, nada de flojedades, ni automimosearse, ni tenerse lástima, y qué horrible, qué espantoso. A mal tiempo, buena cara, y vamos arriba. Y vamos arriba, dice el Pepe Mujica en pandemia, un mensaje en pandemia que tenía que ver con, con el sentido de lo que estaba diciendo, ¿no? Sí, Martín. Beto Quevedo hablaba de la relación difícil. En realidad la relación difícil no fue en tiempos de Mujica, la relación con el gobierno argentino, sino más bien por el tema de las pasteras en tiempos de Tabaré Vázquez y Néstor Kirchner. Pepe Mujica y Cristina Kirchner arreglan en la residencia Anchorena, en Colonia, que es una de las residencias presidenciales uruguayas, arreglan y terminan con el diferendo. Diferendo que había comenzado, yo lo resumo rápido, hoy estamos hablando del Pepe, lo resumo rápido, por deslealtad de Tabaré Vázquez, porque Kirchner lo había ayudado decisivamente en la campaña, y calentura de Kirchner, cuando antes se había calentado por la calentura de Jorge Busti, gobernador de Entre Ríos. Pero en realidad el problema se termina con, más allá de la frase, digo, para salir del folclore, se termina porque lo firman Pepe y Cristina. Y Uruguay le saca la bolilla negra a Néstor Kirchner, que pasa a ser secretario de UNASUR. Además, tenía bolilla negra. Claro. Tenía bolilla negra, fue secretario ejecutivo de UNASUR. En un ratito volvimos. Me gustó lo que dijo el Beto Quevedo respecto de cómo la derecha argentina toma la humildad, la coherencia de la vida respecto a lo que predicaba y cómo vivía el Pepe Mujica como crítica hacia aquí, hacia el progresismo, hacia las izquierdas de nuestro país, o algunos dirigentes del peronismo sobre todo, y él dice, lo que estaban tratando de obviar era el mensaje profundo del Pepe y el vínculo que Pepe tenía con la política argentina. Y con eso otra cosa, Pablo, que sí. es también otra cosa que decía el Pepe, era, hacen eso, y además, dice, cuando tienen que ayudar a Uruguay no me mandan la guita a mí para la campaña, la guita se la mandan a nosotros, dice. Claro. Es trucho eso, era así, claro. Bueno, fines de enero de este año, el Pepe Mujica de alguna manera se despide públicamente, dice que bueno, que es su tiempo, que se está muriendo, incluso después pide por favor que dejen de pedirle entrevista, que quería estar muy tranquilo en su casa, en su chacra, y alguien a quien queremos mucho aquí en la Argentina y que ha sido, insisto, muy importante para la comunidad uruguaya en la Argentina, como lo han sido los grandes artistas, autores, cantautores uruguayos, y sobre todo en la figura de la murga, Raúl Castro, fundador, director de Falta y Resto, de La Falta, grababa este mensaje de alguna manera de despedida. Escuchen. Has sido Robin Hood, el hombre invisible, Tarzán, Batman, el Acertijo y el Quijote, un ratón acorralado por 1000 gatos, un topo ciego escarbando sus razones. Sos el do de la muestra, la esperanza, la discusión, la bronca, la pelea. Te alimentaste de convicciones y silencios, de traiciones, de sapos y culebras. Creciste en el perdón. Has cosechado de 1000 a 1 el fruto de tu siembra. Te ganaste el corazón del pueblo a punta de generosidad y metralleta. Vaya de este murguista a ese florista, la más humilde flor de su poesía, como sincero agradecimiento de toda una generación que te hizo guía. Salud, Pepe. Gracias por tanta vida. Y está Raúl Castro para charlar con nosotros, fundador y director de La Falta. Raúl, soy Pablo Caruso, mis compañeros Martín Granowski y Guido Bambini en QR, aquí en Buenos Aires. ¿Cómo te va? Muy buenas noches. ¿Cómo andan, muchachos? Qué alegría, muchas gracias. Gracias
por tener la delicadeza de llamarme, de emitir esas palabras que aparecieron hace poco tiempo y que ahora toman otro significado, ¿no, Pablo? Déjame comenzar preguntándote cómo estás, Raúl. Y triste porque este país tuvo 4 grandes Pepes hasta ahora. Pepe Artigas, José Pedro Varela, el Pepe Varela, fundador de la escuela. Educador, claro. Educador. Pepe Valle, José Valle de Ordóñez, allá por los años 20, y creador de toda una doctrina del vallismo que se adelantó a su tiempo en cuanto a justicia social, digamos. Uh-huh. Y ahora este Pepe, que ha cambiado la manera de ver. Yo creo que el mayor logro de Pepe Mujica es haber instalado la generosidad como tarea. No sé si me explico. Uh-huh. Haber instalado la humildad, el ascetismo, pero sobre todo la generosidad como tarea. Él le brindó la vida a la generosidad, a tratar de hacer algo por los demás. Un joven de los 60, de la generación del 68, digamos, ¿no? De esa, quizás un poquito antes, pero de esa generación que marcó tanto y que fue marcada tanto por los acontecimientos mundiales. Pero el tipo además tenía un don muy especial, que era el don de la poesía cuando hablaba. Te voy a contar una anécdota, Pablo, que te lo pinta de cuerpo entero. Entro yo a un boliche, te estoy hablando hace 20 años atrás. La Estada se llamaba el boliche, ya no existe más. Y sentado en una mesa estaba el Pepe Mujica con unos amigos. Y yo estaba esperando a un amigo y me puse ahí en el mostrador y me dice, flaco, ¿qué haces, Pepe? Le digo, ¿cómo andás? Vení, me dice. Me acerco y me dice, vos me llevas una ventaja a mí. Yo a vos, Pepe, ¿qué ventaja te llevo? Sí, vos los versos los cantás, yo los tengo que recitar nomás. Muy bueno. ¿Eh? Muy bueno. Recién decíamos, Exacto, Raúl, que hay algo en la palabra, en el modo del decir, en estos tiempos en que todo tiene que ser rimbombante, estridente, rápido, pero sin embargo una potencia difícil de imitar. En un tiempo de todo este individualismo, de estos personajes que gobiernan el mundo o buena parte del mundo, todo el tiempo extralimitándose, casi descarrilando en su manera de decir y en su manera de actuar, pero como parte de un plan para tratar de conectar. ¿Cómo lo ves al Pepe y a su legado en este mundo tan fragmentado, tan individualista, Raúl? yo creo que lo que destaca es lo diferente. Estamos atosigados de mensajes, de estímulos de todo tipo. Y más con esto que tenemos en la palma de la mano, el mundo. Tenemos el mundo en la palma de la mano. Yo Los ahora celulares. en este momento te estoy viendo sí, te estoy viendo en la palma de mi mano. Y desde mí voy por la palma de mi mano hacia ustedes. Me explico una cosa muy loca. Ni Verne ni nadie lo hubiese podido imaginar. Y el tipo lo que logra, sobre todo en el manejo de los silencios, algunos hasta silencios musicales que utiliza, ¿viste? Dramáticos, teatrales, hacernos pensar que la vida puede ser vista de otra manera, más tranquila, para un poquito. No me apures. No me apures si me querés sacar bueno. El Pepe, un crack, loco, un crack. Casi como cronista, ¿qué está pasando en Uruguay por estas horas? Vive pintando carteles que dicen, viejo, te amamos. Bueno, todas las consignas que te puedas imaginar. Gente respirando un poco más tranquila también, porque no te olvides que el Pepe metía el dedo en la llaga. Últimamente había estado bravo, viste que los viejos se ponen, nos vamos poniendo bravos con el paso del tiempo, viste. Van perdiendo Como que inhibiciones, ¿no? Seguro, como cuando tomás una copita de más, viste, tomás unos años de más y te vas sacando de adentro todo lo que pensás realmente. Sí.
Y como el Pepe no se guardaba nada, bueno, era incómodo para mucha gente. Pero no, en general el pueblo uruguayo está muy dolido, está respetando. Y también yo digo que la muerte es el último don de la vida también, ¿no? Así es como creo que hay que tomarlo. Y el tipo se va tranquilo. Se va porque sabe que se queda. ¿Cómo Se es queda en el eso? corazón del pueblo. ¿Cómo es eso? Claro, porque el corazón del pueblo es un lugar tan extraordinario, al cual no se accede por dinero. A veces haces todos los deberes y no te dejan entrar al corazón del pueblo. Pero el Pepe está. Y eso debe ser un lugar hermoso para compartir la eternidad, el corazón del pueblo, ¿viste? Porque este tipo no se va más. Inclusive está en el corazón de pueblos que no son solamente el uruguayo. Segmenta desde otro lugar, ¿viste? Segmenta desde un lugar mucho más transversal el Pepe. Un filósofo que además defendió su filosofía con la vida. Equivocado o no en alguna de sus acciones, eso es discutible. Hay que estar en ese tiempo, en ese momento, pero acertado en muchas de ellas, para que lo recuerden y lo quieran así, ¿no? Martín. Raúl Martín Granoski, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Martín? Bien, el Pepe fue el dirigente político o el presidente y el líder del Frente Amplio más murguista o más murguero sería. Porque, bueno, vos dijiste que le envidiabas la poesía, o sea que se podría decir que fue murguista también, no sé. ¿Que era murguero, murguista, hubo otro igual? Bueno, mirá, ahí ya empezamos a hilar fino, ¿viste? Claro, porque la murga es muy invasiva en el Uruguay. En el Uruguay somos 3 millones de directores técnicos y 3 millones de directores de murga. Para que tengas una idea, ¿viste? Pero el Pepe era murguero, sí, era murguero. Hubo otros grandes murgueros. Yo, por ejemplo, tengo un amigo, porque aunque se haya ido para quedarse también, Danilo Astori, que era muy hincha de La Falta y Resto, de la murga que yo tengo el honor de integrar y de haber fundado hace casi 50 años. Y te puedo decir que el corazón de un uruguayo que quiere una murga es como cuando querés un equipo de fútbol. No se te pasa más, ¿viste? Como dice Franchella en El secreto de sus ojos. Es parte de la pasión, ¿no? Y el Pepe, claro, el único, yo creo, problema que tenía, 2 problemas tenía el Pepe. Uno que era hincha de la Catalina y el otro que creo que era hincha Nacional. Me parece. Pero no decía de quién era hincha en general. Muy identificado. Lo de la Catalina es muy conocido, eso sí, pero el otro no. Sí. ¿No? Sí, el otro era más marketinero, el viejo bandido. Claro. Porque sabe que Peñarol es el cuadro del pueblo. A ver, Raúl, yo recuerdo cuando vos te plantaste no hace tanto tiempo y dijiste, la murga le está dando la espalda al Cantegril, le está dando la espalda a los barrios populares, le está hablando a otros sectores. Fuiste muy crítico respecto a eso. Quiero preguntarte respecto del Pepe y la relación con los sectores populares, ¿cómo es ese vínculo? ¿En algún momento esa relación se quebró, Pepe siendo presidente? No, Pepe siempre estuvo muy cercano. Digo, separemos, ¿no? La crítica mía de la murga fue una crítica muy interna, que no tiene que ver con lo que yo pienso de la murga como expresión popular. Yo creo que es maravillosa y sí es también expresión de las clases populares, más populares, digamos, de la clase media baja y de la clase baja. Pero también es verdad que la murga ha tenido un proceso de extensión. Ahora se escucha en todos lados. Ha entrado en los salones como el tango en los 40, ¿me entendés? Sí. Entonces, por ese lado. Ahora, siempre sigue siendo una expresión popular. El Pepe, de alguna manera, yo te puedo decir, no se apartó, como la murga, nunca de esos lugares, de esas raíces. No solo por su forma de hablar, que podía ser muy ruda, te diría,
ruda, me parece que es la palabra, era rudo para hablar el Pepe, pero muy culto, en tanto el tipo de palabras que usaba eran palabras del más fino argot arrabalero uruguayo. Hay que saber mucho para meter esa palabra. Cuando en un momento determinado le dice a un periodista no sea nabo mijo, hay que tener mucha capacidad y percepción en una entrevista mano a mano, no Claro. mirándose a los ojos, no insultarlo por mandarle decir ni decirle, me explico, capaz que te estás arriesgando mucho ahí, pero el tipo la supo utilizar como si estuviera en la esquina del barrio. Y con eso te digo, todo el léxico, el abecedario popular que utilizaba, no el abecedario, el diccionario popular que utilizaba Mujica para hablar, era maravilloso. Un lunfa envidiado por Carlos de la Púa. Igual, y al mismo tiempo te citaba, yo que sé, a Schopenhauer, ¿viste? No sé. Claro. Una bestia. Una bestia. Mucho leyó, porque además tuvo mucho preso. Y en los ratos donde le deja, primero tuvo mucho tiempo para razonar, para no enloquecerse. Y ya ahí ejercitás, ¿viste? Porque ¿qué otra cosa puedes hacer estando en cana? Y más como estaban ellos, que estaban solos, ¿viste? O a veces de a dos, pero muy rara vez. Y tenían que meter cabeza. Y si metían cabeza, con un ideal como tuvo él toda la vida, y creces en la cabeza. Y así salió, con la cabeza crecida que le permitió ser amplio. Vos fíjate que el hombre quería, en los 60, una sociedad sin clase. Y perdió en esa. En los 60 andaba calzado y Sanguinetti era su enemigo. Y últimamente Herrera, Sanguinetti y él, la calle Herrera, ¿no? Sanguinetti y él anduvieron representando a Uruguay, los tres juntos. ¿Perdió el Pepe? Es la pregunta. Muy buena. ¿No? Muy buena. Raúl, quiero contarte, la verdad que me apena un poco, pero después vamos a dedicarnos un poco a esto. Vos sabés que hay sectores acá en la derecha, en la ultraderecha, sectores del propio gobierno, que están diciendo, bueno, murió un guerrillero, ¿no? Y de alguna manera celebrando. Insisto, me da mucha vergüenza decírtelo y no quiero sacarte una frase estrambótica, pero sí te quiero preguntar por la convivencia de la figura del Pepe con estos sectores hoy en la política y si algo de esto está pasando en Uruguay, cómo el Pepe se relacionaba con eso, con este odio, digamos. Sí, lo que pasa es que vivimos todo un momento muy difícil. No te olvides que un día me dijo un humorista argentino en una nota, Garaycochea, seguramente ustedes lo recontra conocen, el CRA de Garaycochea, me dijo, no se enoja Oriental, me dice. Estábamos en una nota común en una radio que no recuerdo cuál era. Sí. Y él estaba ahí, en la mesa. Me dijo, no se enoja Oriental, le voy a decir, no sé si lo toma como un piropo o como una cachada, me dice. A ver, dígame, ustedes los uruguayos son argentinos en serio, me dice. y a mí me pegó, ¿viste? Me dijo, mirá lo que me dice este hombre, qué piropo, ¿no? De alguna manera, nosotros estamos al tanto de lo que pasa en la Argentina, permeamos todo lo que pasa en la Argentina, y yo personalmente considero que están viviendo un momento histórico. No para el lado del bien precisamente, y esto perdóneseme que me entrometa quizás en la casa del vecino, pero siento que mis hermanos, los que he cosechado durante tantos años, yo hace 40 años que voy a la Argentina con la falta y resto, más precisamente desde el año 83, o sea que más de 40 años, 43. Mis hermanos y hermanas argentinas están sufriendo, porque voy a la Argentina, y perdóname Pablo que tome este momento porque me preguntaste por eso. Sí, claro. Voy a la Argentina, los veo, converso desde las palmas de nuestras manos, converso con ellos, con ellas, y siento que están viviendo un momento muy difícil. Yo creo que hay que estar juntitos,
que hay que priorizar lo colectivo por sobre lo individual, no porque sea mejor que lo individual, sino porque lo potencia, que es lo que los superficiales no entienden. Lo colectivo no sustituye a lo individual, lo potencia. Yo soy letrista de murga, ¿de qué me serviría ser letrista de murga? O de un coro cualquiera, porque capaz que le viene un sarpullido cuando decís murga porque tiene olor a choripán, ¿viste? No, pero claro, un coro cualquiera. Y si el letrista no tiene el coro que le cante las canciones, no existe. Si el pibe que canta solo, divino, no tiene el que le hace la segunda o la que le hace la tercera voz, ¿me explico? Entonces, dejemos de pelear y tratemos de explicar, que es diferente a pelear, de que el colectivo que nosotros pretendemos, un colectivo que potencia lo individual, a los gurises que piensan, como está ahora de moda la frase esta del Eternauta, ¿no? De que nadie se salva solo. Bueno, no hay, decía la negra Sosa, no hay salvación si no es con todo. Es lo mismo. Es esa manera de entender la sociedad desde el colectivismo bien entendido, no para esconder las carencias, sino para enseñar, para dar ejemplo, para sentirse parte, para estar protegido. Porque yo aprendí en la murga, Pablo, y esto me parece que es la esencia metafórica de esto que vos me preguntás, y esto para todos mis hermanos del Plata y hermanas del Plata, que una alegría compartida se multiplica y una pena compartida se divide, loco. Está clarito, ¿no? Muy clarito. Raúl, te agradecemos mucho este rato. Nos quedaríamos charlando mucho más y de muchas más cosas. Ya se va a dar la oportunidad. Déjame hacerte la última. En aquella nunca existieron murgas en mi país. Celebración del centenario que no estuvieron las murgas en... ¿Era el Pepe, era con el Pepe el enojo o me estoy equivocando? No me acuerdo ni quién era. Era con el Frente era gobierno frente. Seguro. El Frente era gobierno. Era con el Frente, sí. Yo creo que sí, no. La falta se ha parado de mano frente a todo, gracias a Dios. Le dicen la solterona a la falta. Está muy bien. Un gran abrazo, Raúl. Gracias por este rato. Chao, amigo. Gracias a usted. Bueno, Raúl Castro, director y fundador de La Falta y Resto, con esa sensibilidad, con esa mirada profunda, tratando también desde este lugar, celebrarlo al Pepe. Me causa mucha impresión cómo, por lo menos en los momentos más inmediatos de pérdidas tan importantes, a los pueblos nos cuesta cambiar el tiempo verbal. El Pepe habla, el Pepe dice, el Pepe hace, no es hizo, dijo, decía. Eso me impacta mucho siempre. Bueno, nos vamos a ir a una tanda, tenemos mucho QR, vamos a hablar por supuesto de las elecciones porteñas, vamos a seguir reflexionando sobre las nuevas derechas, tenemos un invitado de lujo en un ratito nada más, vamos a hablar sobre la ultraderecha, las democracias, nuestra convivencia y, ¿por qué no?, el propio Pepe Mujica en la figura, como para tratar de meternos en estos tiempos también, de liderazgos políticos que parecen acortar camino con la emoción violenta y apelando al odio. Después de la tanda. María es credinauta, Eduardo también, y Luis y Mercedes y Pablo son credinautas. Ellos y miles de argentinos formamos Banco Credicop. Y somos credinautas porque desde siempre creímos que es mejor hacerlo juntos y no hacerlo solos, porque somos cooperativos y solidarios, y porque sabemos que solo nos salvamos si lo hacemos entre todos. Ahora, hacete vos también credinauta. Movete a Credicop, movete a un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Adrián Mercado te invita a Expo Industrias y Servicios 2025, el evento industrial del año, 19, 20 y 21 de agosto en La Rural, el punto de encuentro más destacado para la industria nacional e internacional. Invita a Adrián Mercado.
Tiene las nuevas Mogul Jelly Beans. Ah, vos querés las nuevas Mogul. Jelly beans. Sí, las... Jelly Beans. Esas. Me las das. Obviously. Nuevas Mogul Jelly Beans. Pedilas como quieras, pero probalas. ¿El dolor de garganta arruinó tu día? Confía en Strepsils para darlo vuelta. Su doble efecto actúa de manera local, aliviando el dolor y la inflamación en tan solo 2 minutos. Y con un efecto duradero de hasta por 4 horas. Decile chau al dolor de garganta con Strepsils. Llega la noche más picante de la televisión. Si atacan al periodismo, Perfil se pone bravo. Bravo TV. Periodismo, información y polémicas. Llegan 4 nuevos programas. Más de 50 periodistas, intelectuales, dirigentes y académicos que darán cada noche de qué hablar y pensar. Desde El Canil, lunes a viernes a las 18 horas. Una ronda de periodistas con secretos e información exclusiva. Soy Casta. De lunes a viernes a las 19 horas. Un programa diferente de mujeres, plural y picante. Conducido por Carmela Bárbaro. Comunistas. De lunes a viernes a las 20:30 horas. Una mesa de intelectuales analiza la realidad del país en profundidad. QR. De lunes a viernes a las 22 horas. Con la conducción de Paulo Caruso y gran equipo. La síntesis del día para un público que valora el periodismo crítico. Bravo TV. Lejos del poder. Cerca de la gente. Bienvenido a todo Latinoamérica. Caras TV llegó a DirecTV, el canal de las celebridades. Entretenimiento exclusivo las 24 horas del día. Más Caras, con la conducción de Héctor Maugeri. Red Carpet, Caras News, Caras Realeza, Caras Fashion, Caras TV. Llegó a DirecTV. Contenidos exclusivos para toda Latinoamérica. Estudia en la Facultad de Comunicación y en la mayor redacción de América. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. La Universidad del Grupo Perfil. Licenciatura en Comunicación Periodística. Licenciatura en Comunicación Institucional. Títulos con reconocimiento oficial y validez nacional. Inscribite a las reuniones informativas en universidad@perfil.com. Aprende comunicación dentro de un medio de comunicación. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. Chocolinas cumple 50 años. Sigamos festejando juntos. No te compartas los datos del celu. ¿Salís? Conectate al ahorro. Con Telecentro Wi-Fi prepago podés tener el giga más barato para usar internet fuera de tu casa. Conseguilo en Mercado Pago y disfrutá 10 gigas desde 629 pesos. Telecentro, conectando con vos. Editorial Planeta presenta Fontevecchia vs. Milei, el nuevo libro de Jorge Fontevecchia. Bitácora del surgimiento de un presidente extremo. Un análisis imprescindible para entender un gobierno impredecible. Fontevecchia vs. Milei. Disponible en ebook y librerías. Muy bien, seguimos en QR hasta las 12 de la noche en Bravo TV. Nos vamos a meter en las elecciones porteñas que, como ya sabemos, de alguna manera se han nacionalizado tanto que parece que todo se definiera el próximo domingo, 18 de mayo, en elecciones legislativas en la ciudad de Buenos Aires. Eso convive también con, ayer nos decía Raúl Timerman, con una suerte de clima como que todavía no hay clima de elección, ¿no? Y uno escucha conversaciones en el colectivo, en el subte, en los comercios. Che, ¿qué es lo que se vota? Ya son este domingo. Bueno, cosas que en otras oportunidades no ocurre. Pero quien sí advirtió esto, por supuesto, es el vocero presidencial Manuel Adorni, que al mismo tiempo es el primer candidato
de La Libertad Avanza en la Ciudad de Buenos Aires, y no es que volvió a dar conferencias de prensa, es que recuperó algo que se hacía en el comienzo, es decir, que sea casi todos los días, cambió la frecuencia, mucho más intensa. Miren cómo le explicaba, y la pregunta, si no me equivoco, de Silvia Mercado, que de alguna manera pone el dedo en la llaga. No, claramente no, y aparte les pedí por favor, el primer día que se conoció mi candidatura, que no mezclemos esta sala con mi actividad partidaria o electoral, así que nada tiene que ver. Ahora, si ustedes pretenden que yo de acá a las elecciones no hable más, no trabaje más y no venga a Casa Rosada a hacer mi trabajo, no va a pasar. Llama la atención que venías dando una conferencia de prensa por semana o incluso cada 2 o 3 semanas y justo esta semana previa a las elecciones del domingo das una conferencia de prensa todos los días. Excelente, pero llama mucho la atención. Gracias por tu valoración a mi trabajo, a mí en lo personal me hace muy feliz. Espero que lo sigas haciendo independientemente de tu confusión con el tema de los anuncios y el calendario electoral, pero nada tiene que ver una cosa con la otra. Son raros. Son raros ustedes, justo le bajamos la luz, son raros ustedes, dice Adorni. Bueno, vaya uno a saber qué querrá decir y si no es una cucarda, eventualmente, raro, para la pregunta. Es más raro un tipo que dice que se alegra con cara de tujes, ¿no? Es más raro todavía. Porque la cara no miente nunca. Entonces, ¿cuál es la alegría? ¿Cuánto cambió la frecuencia? ¿Cuántas conferencias de prensa dio en este 2025? ¿Cuántas? 14. En el primer cuatrimestre de 2025 dio 14 contra 72 que había dado en el primer cuatrimestre de 2024. Sí. Es decir, un 20%. Parece raro que a una semana de las elecciones decida dar todos los días. Es medio raro. O sea, tiene razón Silvia Mercado en la duda. Tiene razón, aceleró entonces. Ahora, los números la avalan. Casi que es de sentido común, porque si la elección se nacionaliza, y entre otras cosas por voluntad del propio gobierno, elecciones en la Ciudad de Buenos Aires, el vocero de la política nacional, claramente que en el momento en que lo hace también está jugando de alguna forma, pero bueno, qué sé yo, fair play o VAR en este momento no hay, o por lo menos para esto. Vamos a repasar cómo están las encuestas a esta hora. Esto lo publicó el diario Clarín, viene haciendo estas publicaciones, que hace un resumen de 10 encuestas y desde ese resumen saca una suerte de promedio. Ayer también con Raúl Timerman decíamos, o él decía, hay encuestas confiables que uno respeta, decía Raúl, él mismo un consultor, que algunas dan Santoro arriba, otras a Adorni arriba, otras a los Penato arriba de Adorni, otros a Larreta mucho más cerca que los Penato. Bueno, es una elección muy difícil, me parece, de medir, sobre todo por la fragmentación y quizá por cierta apatía de la sociedad, ¿no? Que todavía hay mucho no sabe, no contesta. Miren, Santoro aparece arriba de todo en este resumen con 24,4, Manuel Adorni 21,5, a 3 puntos más o menos, los Penato con 17 puntos, Horacio Rodríguez Larreta 9 puntos, Ramiro Marra 6,5, Vanina Biasi del Frente de Izquierda 3,5, hasta ahí entran, ¿no? El piso es 3. Y después Pablo Oliveto, Lucil Levy, que es la referente de Evolución, Alejandro Kim del espacio de Moreno, y miren, él no sabe, no contesta, todavía 6,5, que es un número alto a repartir. Martín, ¿qué ves acá? Yo tengo una pregunta que se va a resolver el día de las elecciones, ¿no? Salvo que ustedes la puedan resolver hoy, yo no por lo menos. Sí. Que es, si los que dicen ahora, el 9% promedio de las encuestas, que van a votar por Horacio Rodríguez Larreta, lo van a hacer el domingo. Porque esos votos pueden ser decisivos. Porque además pueden ser decisivos, a ver, si llegan a ir al PRO, por ejemplo, sube el PRO. Si sube el PRO, no solo desmejoran las chances de Adorni, sino que indirectamente mejoran las chances de Santoro. Porque divide según... Si las elecciones son, como dice esto, y Santoro está primero el domingo, que cuando se empiece a votar, que se fraccionen el segundo que aparece en este gráfico y el tercero, o sea, Manuel Adorni y Silvia Los Penato, que se astillen y que suba a Los Penato, favorece indirectamente a Santoro, salvo que suba demasiado, por supuesto, y termine primera. Claro. Cosa que hoy no se puede saber. Bueno, y hay que ver qué pasa con Marra también, ¿no? Sí. Que parece no terminar de arrancar eventualmente. Es mucho, me parece, la diferencia. Pero bueno, vamos a ver cómo se dan estas situaciones y después la lectura que se va a hacer de todo esto. Yo creo que esos 2 puntos, es lo que vos marcás sobre Marra también, me parece que esos dos... esas 2 claves son importantes para el domingo. Vos decís que es factible que alguien que dice hoy que vota a Larreta
Después, ¿qué? Piense en el voto útil, quizás. ¿A eso te referís? Si es que se polariza mucho, dice, bueno, a ver, ¿qué herramienta uso yo para polarizar con el peronismo, el kirchnerismo, con Cristina, con Santoro, con el alfonsinismo? Ponle todo lo que quieras, todo eso. Bien. ¿Qué herramienta uso yo para polarizar? ¿Sigo con mi voto o me meto en la polarización? Porque eso puede decir quién vota. Claro. Es una decisión a tomar también esa, ¿no es cierto? Hoy no lo sé. Bueno, vamos a posicionarnos sobre todo en otro dato que llamó la atención respecto de las elecciones que se hicieron el domingo, que es la baja participación en las elecciones de San Luis, Jujuy, Salta y Chaco. Hicimos un 3x1, es una sección que tiene portada, que es hacer una pregunta, una consulta a distintos especialistas. Vamos a arrancar con Gustavo Córdoba, consultor de SUBAN Córdoba. Le pedimos una reflexión sobre esta baja participación, esto decía. Estamos ante la evidencia de un fenómeno muy importante que no debemos minimizar, todo lo contrario, creo que hay que resaltarlo, habida cuenta que han venido disminuyendo los índices de participación electoral. En el caso de las 4 provincias que votaron el domingo, si comparamos con el 2021, hubo caídas de entre un 14 y un 5% de participación electoral dependiendo de la provincia. Así que este es un dilema, porque básicamente la frustración económica, la situación de crisis permanente que vivimos en la Argentina hace que muchas veces estos votantes no se incluyan en materia electoral y no voten y no participen, lo cual a mediano y largo plazo representa un problema básicamente porque le resta legitimidad democrática al resultado, ¿no? En este dilema estamos hoy. La clase política hace muy poco para colaborar y que la gente vaya a votar de manera masiva. Los episodios de Ficha Limpia, la pelea por la capital federal, me hacen pensar que, lejos de beneficiar a algún candidato, pueden perjudicar a todos, disminuyendo la base de movilización para el próximo domingo. Bueno, ahí estaba Gustavo Córdoba alertando sobre la preocupación porque deslegitima las elecciones, ¿no? Ficha, en las encuestas que estamos viendo, ahora vamos a retomar el tema, pero en estas encuestas Ficha Limpia todavía no está muestreado, no está consultado. Ahora vamos a volver sobre eso. Seguimos con nuestro 3x1 alrededor de la baja participación en las elecciones que tuvimos el domingo en 4 provincias. Vamos a escuchar a Facundo Cruz, es politólogo, es fundador del Centro de Investigación para la Calidad Democrática. Presten atención lo que dice Facundo Cruz. No necesariamente tenemos que pensar que cada vez está yendo menos gente a votar. Si comparamos una elección de hace 30 años con una elección celebrada este año o hace 2 años, vamos a ver que el total de votantes fue mayor en la elección más cercana que en la elección más vieja. Lo que está ocurriendo es que los padrones electorales están creciendo en mayor proporción que la cantidad de gente que está concurriendo a las urnas. Por eso los porcentajes de participación son en cada elección menores, pero eso no necesariamente significa que menos gente está yendo a votar, porque el número total de votantes está creciendo cada 2 años en la Argentina y que cada 10 años hay una caída de 5 puntos porcentuales en la participación electoral. Por ejemplo, en las elecciones de la década del 80 votaba alrededor del 85% del padrón. Ese número bajó en torno al 80% en la década del 90, entre el 75 y el 80. Con la crisis del 2001 rompió un poco ese piso del 75%. Después se recuperó un poco. Para el fin de la década del 2010 las elecciones se acercaron al 70% y desde la pandemia hasta ahora nos estamos acostumbrando a elecciones que rondan entre el 65 y el 70%. Con lo cual es esperable que de acá en adelante las elecciones en Argentina ronden entre el 60 y el 65% de participación electoral, lo cual, siguiendo la tendencia histórica, es un número bastante aceptable. Bueno, sale por arriba del laberinto Facundo Cruz, ¿no? Y dice, vota más gente. El porcentaje es menor, pero porque más gente va a votar eventualmente. Bueno, interesante el dato. Yo no lo había pensado de esta manera. De todas maneras, estaba comparando décadas atrás lo que SUBAN Córdoba dice, no, en la última legislativa, que más o menos se supone que es parecido al número, hay menor cantidad de votación también, por lo menos lo que vimos hasta ahora. Hay que ver qué pasa también, porque lo que vimos son elecciones locales hasta ahora, y la del domingo también es local, sí. La porteña.
hay que ver qué pasa con las legislativas de octubre. Bueno, finalmente, en este 3x1, respecto de la baja participación, Facundo Cruz diría, no está mal el graph, no está mal la convocatoria. Pero bueno, seguimos adelante. El sociólogo Nahuel Sosa también nos dio su opinión. ¿En qué otros momentos de nuestra historia hubo índices de participación muy baja? Por ejemplo, en el 2001 o en la pandemia, ¿no? Entonces este es un país que cuando los índices de participación electoral bajan es por lo menos para poner una alerta amarillo. La segunda elemento a tener en cuenta es si esta baja de la participación deviene de algún tipo de suerte de corriente antipolítica, ¿no? Que si bien uno detecta que en los últimos tiempos ha crecido ese enojo con la política, muchas veces se solía manifestar con el voto en blanco o impugnando o votando a candidatos outsider. Sin embargo, puede ser que el no voto también sea una manera de demostrar ese enojo. Y el tercer punto es qué está pasando con los votantes del oficialismo, ¿sí? Del gobierno nacional, porque lo que uno ve en los últimos tiempos es que los votantes ha pasado que algunos se han radicalizado y apoyan todo lo que haga Milei, incluso las cuestiones que son más controversiales, mientras que los votantes moderados pasaron de la expectativa con el gobierno a la paciencia. Entonces ahí uno puede abrir la pregunta si hay gente que ha votado al oficialismo en el 2023 y que sin embargo hoy su forma de tomar distancia es no yendo a votar. Bueno, una pregunta interesante hace Nahuel Sosa respecto de cómo interpretar, qué significa si es parte de esa antipolítica que antes era o la feta de salame o eventualmente votar a los outsiders. Sin dudas va a ser una pregunta interesante o un indicador muy interesante para observar en las elecciones del próximo domingo en la ciudad de Buenos Aires. Un último tema sobre las elecciones que nos preocupa mucho en QR. Les decíamos, en esas encuestas que publica Clarín, en ese resumen promedio de 10 encuestas, todavía no aparece medido, muestrado, consultado el impacto de ficha limpia. Ayer decíamos, creíamos que iba a desaparecer, que se iba a encapsular en la semana pasada, y sin embargo el presidente de la Nación va a una entrevista y dice, como decía ayer Raúl Timerman, yo perdí una batalla pero no voy a perder la guerra. Reconoce que le entró la ficha, la bala. ¿Cuál? La que él es responsable, que el gobierno es responsable porque se haya caído ficha limpia. Bueno, esto siguió hoy. Miren lo que publicó el presidente Javier Milei. A ver si tenemos primero lo de Milei. El presidente Javier Milei publica este mensaje en la red social X. El ladrón cree a todos de su misma condición. Lamento mucho que no entiendan, o peor aún, no quieran entender cómo abordamos la política. Nuestro foco es sacar al país adelante, no polarizar por carencia de ideas, cuyo recurso único es ensuciar por mediocridad. Chao. ¿Y qué es lo que repostea Javier Milei? Repostea ese mensaje de Santiago Oría, que es como una suerte de curador audiovisual del gobierno. Lo sigue a sol y sombra para registrar lo que hace Milei. Y miren lo que pone. Más allá de lo que publica, el video es largo. El garante de la impunidad de Cristina Fernández de Kirchner fue Macri, mientras que su gobierno le garantizó a Cristina Fernández de Kirchner no ir presa. Atentos con esto. En el gobierno de Milei las causas no pararon de avanzar porque se deja actuar a la justicia sin interferencias. Si dicen que hay que ir con la verdad, la pura verdad es esa, que todo el PRO deje de mentir porque el pacto de impunidad siempre fue de ustedes. En el video, la Nata Carrió Monzó, gente de sus propias filas, confirmando la verdad, y dicen, fueron críticos porque sienten que Macri de alguna manera le perdonó la situación judicial a Cristina. Esto es muy grave, porque es una confesión de que, primero, el centro de la discusión política en la ciudad de Buenos Aires pasa a ser quién tiene más capacidad, desde el Poder Ejecutivo, de influir en el Legislativo o someter preso a una dirigente. Para mí es una confesión realmente muy, pero muy grave, ¿no? Más allá de las cosas que se están acusando. Sí, absolutamente, pero además, repostear a Oría es repostear al jefe de publicidad, claro. Es directamente eso. Entonces, yo me quedo como un estadista y te reposteo a vos que haces el laburo sucio. Más o menos. Es una chantada. Pero más o menos. Y hay una preocupación aún mayor, que en la ciudad de Buenos Aires, donde lo que se vota en las legislativas del próximo domingo, deberían ser campañas en función de cómo se vive mejor o peor en la ciudad, o qué características hay de una gestión, la discusión tiende a ser, y ahora lo vamos a hablar con alguien que está observando todos estos fenómenos a nivel global,
La discusión pasa a ser otra vez cuánto somos capaces nosotros, de frente al odio que inoculamos respecto de un otro político, cuánto somos capaces de clavarle los últimos clavos en el ataúd, de matarlos, aniquilarlos, exterminarlos. Esa es la discusión que se está dando en las elecciones de la Ciudad de Buenos Aires. No naturalizar esto, porque nos conduce, uno nunca sabe los caminos que van llevando esto, sí. Quizá a alguien alguna vez se le ocurra, por ejemplo, qué sé yo, intentar asesinar a una referente política de un disparo en la cabeza. Podría llegar a ocurrir eso, ¿no? En alguna sociedad de tanto caminar el odio. Bueno, le queremos dar la bienvenida a QR Giancarlo Suma. Para nosotros es muy importante que hoy esté acá. Es especialista en comunicación política y relaciones internacionales. Fue director de Naciones Unidas en Brasil, en México y África Occidental. Es uno de los fundadores del Instituto Latinoamericano de Multilateralismo y fundador de la Red de Multilateralismo y Derecha Radical en América Latina en Río de Janeiro. Giancarlo, bienvenido. Buenas noches, es un gusto estar aquí. Muchas gracias por estar. ¿Ítalo-argentino? Ítalo-brasileño. Ítalo-brasileño. Pero bueno, argentino de corazón también. Vio cómo somos nosotros, nos abrazamos y nos hacemos parte muy rápido. A ver, esto que acabamos de observar, yo sentía que escuchaba con atención. Esto que estamos viendo que ocurre, que la centralidad de la ciudad, de una elección legislativa, sea quién tiene más capacidad o más vocación de meter preso a una dirigente opositora, ¿qué dice del momento político? Bueno, dice dos cosas que son argentinas en este caso, pero que también se reflejan en otros países. Por un lado, una hiperpolarización constante. Cuando hay líderes o gobiernos, digamos, de extremos, de extrema derecha en este caso, hay siempre la necesidad, por un lado, de seguir movilizando su base, utilizando, bueno, las que sean las razones claves. Evidentemente aquí en Argentina una de las razones es la polarización Milei contra contra Cristina, y la destrucción del adversario. O sea, eso es una característica, la segunda característica de la derecha radical en todo lado. O sea, una concepción de la política donde no hay adversarios, no hay gente con la cual en algún momento hay que dialogar, quién sabe llegar a algún acuerdo, a un compromiso. Hay gestiones sobre las cuales se puede o se debe buscar algún tipo de acuerdo, porque son temas que necesitan algún tipo de, digamos, concordancia nacional. No, la cuestión es que el adversario es enemigo. Es un lenguaje militar, es algo que viene también, se llamaba Carl Schmitt, en la época del nazismo. Es la idea realmente, esa dupla imagen, amigo-enemigo. Para los amigos todo, y los enemigos hay que destrozarlo, hay que aplastarlo, hay que acabar con ellos. Es un lenguaje militar. Vos estabas diciendo, sí, eso puede llevar a violencia real, y bueno, sí, ya pasó en varios lados, evidentemente, claro. Acá también, afortunadamente sin matar a nadie, pero es siempre posible que después de la violencia nunca es solo retórica, siempre tiene consecuencias. La violencia del lenguaje tiene consecuencias en la forma de hacer política y de cómo las sociedades evolucionan o involucionan. Y Giancarlo, ¿estamos en un momento todavía de diagnóstico o estamos muy retrasados respecto con un diagnóstico ya acabado de cuáles son las acciones políticas que contrarrestan esto? Vivimos en una época muy complicada en el mundo, no es solo Argentina. Cada país evidentemente mira con toda razón hacia adentro, etcétera, pero eso es algo que se está pasando en todo lado. Y evidentemente como, bueno, Estados Unidos no es más la única potencia del mundo, pero es claro que estamos aquí en el hemisferio occidental, en las Américas, entonces ver también que el país más relevante de las Américas tiene esta forma ahora de hacer política, por la primera vez en más de 100 años, eso es evidente que tiene un impacto, tiene, digamos, implicaciones para los otros países. Es casi como si esto, digamos, diera la no autorización, pero que diga, bueno, es esta la nueva forma, habilita, es la nueva forma de hacer política, es esta. Por tanto, no
ese riesgo. O sea, hay una deterioración de la casi que en todos los lugares, cuando hay ataques contra, no solo el adversario político, pero contra el poder judiciario, contra la división de los poderes, el ejecutivo que quiere ser todopoderoso contra el legislativo, contra el poder judiciario, ataques contra los periodistas. Yo también soy un antiguo periodista, es un tema que es muy cercano para mí, digo, ataques contra los periodistas, contra todos los que no, digamos, danzan, bailan con la música que el Ejecutivo quiere. O sea, la hiperpotencia del Ejecutivo contra todos los otros poderes, tanto legales cuanto los poderes, digamos, sociales, como el periodismo. Eso es algo que, bueno, se está multiplicando en todos lados y nos dice que hay una deterioración en curso de la calidad de la democracia. O sea, las elecciones son fundamentales, sin duda, es bueno que haya elecciones. Claro. Estamos en América Latina, además sufrimos por falta de elecciones, eso costó lágrimas de sangre para recuperar los derechos políticos democráticos, pero solo la realización de las elecciones no significa que haya una democracia saludable. Depende de cómo la democracia funciona en la sociedad, con los contrapoderes, etc. Martín. ¿En qué se parece o qué características viste ya? ¿Cuántos días llevas en Buenos Aires? Ahora hace, no sé, llegué más de una semana, 8 días creo. Bien. Jacobo Timerman decía que una semana uno entendía todo de otro país. Ya a las 2 semanas no, decía, pero a la semana entendés todo. O sea que está justito. ¿Qué característica tiene Milei parecido y diferente a Trump, a Meloni, a Bolsonaro también? Porque además Bolsonaro precede a Trump. Bueno, no, perdón, no precede, es este gobierno. Sí. Milei, yo de hecho regreso ahora a Buenos Aires después de la elección de Milei. Para mí, yo vine acá antes, luego antes de las elecciones en 2023, todos me decían, los que sabían todo, yo digo, bueno, acabo de llegar, no sé nada, digo, no, Milei, no, él no, bueno, después... Milei no puede ganar. No puede ganar, pero eso se decía lo mismo en Brasil antes de Bolsonaro. Y hasta en Estados Unidos, sea en 2016, la primera vez de Trump, y que el año pasado también nadie quería imaginar esta hipótesis. O sea, hay una cierta negación hasta cuando, digamos, la situación evoluciona de una forma que... Pero bueno, Milei tiene algunas características peculiares, o sea, que lo acercan en algunas cosas a Trump y en otras a otros líderes de extrema derecha. Él no se declara de extrema derecha, pero esencialmente lo que dice y hace es de extrema derecha, o sea, es como se dice en inglés, se anda como un pato, habla como un pato y se parece a un pato, bueno, es un pato. Entonces es una cuestión, y él, digamos, la característica que probablemente de la acción política de Milei que influenció el resto de la política de la extrema derecha es que él anunció
a una campaña electoral que voy a entrar con la motosierra, digamos, que es una imagen de extrema violencia para destrozar todo y entrar sin respetar nada. O sea, claro, su herramienta era la violencia, más allá de la motosierra. Voy a ir con violencia para resolver las cosas. La motosierra no es un bisturi, no es algo para hacer intervenciones delicadas, es para realmente destrozar y hacerlo todo independiente de los límites legales que existen, y eso es algo que influenció Trump de alguna forma. O sea, la mi evaluación es que en el primer mandato de Trump en Estados Unidos y de Bolsonaro en Brasil, bueno, Bolsonaro muy probablemente fue el primer y el último, pero Trump es el segundo. Ellos en el primer mandato más o menos respetaron las reglas, o sea, hicieron algunas cosas raras, pero esencialmente respetaron digamos, las formas tradicionales, también la división de poderes, no hicieron cosas muy raras hasta el final. Cuando llegan al final, pierden las elecciones, Trump intenta un golpe en la invasión del Capitolio, Bolsonaro también, pero eso es al final de la operación. Milei dice e enseña, no, desde el primer día entramos pero sin límites, sin respetar ninguna regla anterior, nada de la política como se hace antes, intentamos establecer una nueva forma de hacer política con la hiperpotencia y la concentración de poderes en el Ejecutivo, olvidándose de cualquier otra consideración. Pueden intentar, le puede funcionar, puede no funcionar, a veces funciona, a veces no. Y Trump está haciendo esto. Es como si, no digo, evidentemente había gente ligada a Trump que fue pensando eso, y hay algunas coincidencias también de asesores de esas redes en las cuales se articulan las políticas de extrema derecha, pero en ese sentido Milei fue profético. O sea, Dios casi enseñó un nuevo camino de cómo se pueda intentar modificar, revolucionar. Revolucionar no significa de forma positiva, pero hacer realmente algo completamente nuevo en la forma como se administra un país. En ámbito democrático, o sea, teóricamente, o sea, llega con elecciones, pero las elecciones, digamos, solo nos dicen que hubo un proceso democrático que llegó a la elección. Claro. No nos dicen que lo que se pasa a partir del primer día del gobierno será democrático. Ahora, Gianfranco, decís algo que preocupa, perdón, Giancarlo, decís algo que preocupa. Vos decís, Milei empieza siendo así. Los otros lo hicieron cuando las cosas empezaron a confrontar con ciertas dificultades. ¿Qué va a ocurrir? Si te imaginás, si podés proyectar, ¿qué va a ocurrir con una persona así cuando algunas cosas empiecen a no salirle del todo bien, sea del programa económico o eventualmente porque la política le empieza a poner otro freno? La experiencia es que, digamos, en otras situaciones vagamente comparables, es que va a intentar el mandatario utilizar todo el poder que tenga para, a pesar de toda resistencia, hacer lo que él quiere. Y aunque eso pueda implicar digamos, realmente rasgar las reglas, todas las reglas que se conozcan digamos, del juego democrático. Sí. Ahora, puede funcionar, puede no funcionar. Pero estamos ante ese riesgo. Bueno, sí, claro, evidente, por supuesto. Trump, bueno, ya tuvo que dar tuvo que parar algunas de sus cosas, tuvo que ceder con relación a China sobre las tarifas. Cuando los mercados llegaron le dijeron, presidente, esto no, bueno, Trump, claro, jamás admitirá públicamente que tuvo que hacerlo, pero él retrocedió. O sea, la política importa, pero eso es solo una cuestión de relaciones de fuerza, no es de respecto a las reglas democráticas. Eso es el punto que a mí me preocupa mucho, porque además, no es, digamos, en Argentina se pasa eso, Estados Unidos, pero es lo mismo que vimos en Hungría, en Turquía se fue así, también la calidad de la democracia se deterioró, y
hay normalmente, eso es preocupante también, normalmente la deterioración democrática real se pasa en un segundo mandato. O sea, el primer mandato no... todavía algún tipo de contrapoder sigue manteniendo, pero si llega, digamos, si se llega a una segunda Claro. elección, eso es fatal. Martín. Vos hablabas de redes, Giancarlo, de redes internacionales. ¿Esto significa dinero, significa ideas, significa aprendizaje? ¿Qué significa exactamente? Todo esto, ¿no? Significa todo esto. Me acuerdo que cuando, en el caso específico para hablar de Argentina, Milei, que era muy poco conocido, digamos, hasta acá antes de volverse un fenómeno y absolutamente desconocido fuera de Argentina, gracias a la primera gran red fue esta del Atlas Network, del cual la Fundación Libertad y otros hacen parte. Esta gente, ellos trabajan de forma muy organizada. El Atlas Network específicamente tiene cerca de 500 institutos, think tanks por el mundo, cerca de 100 en América Latina, que esencialmente repiten el mismo tipo de discurso, hacen entrenamiento de cuadros, jóvenes, un discurso hiper neoliberal, o sea, que reducir el Estado, etc. ¿Financiado por quién? Bueno, eso por una serie de gran empresarios y fundaciones, algunas nebulosas en Estados Unidos principalmente, y algunos otros también en Gran Bretaña, otros que aparecen, algunas fuentes, pero principalmente son fondos norteamericanos. Y bueno, y ellos, digamos, trabajan de forma coordinada y con apoyo mutuo. Por ejemplo, probablemente ustedes han visto eso, empezaron a hablar muy bien de Milei de forma misteriosa en algunos medios de comunicación europeos, normalmente buenos medios de comunicación. No sé, un comentarista económico, el Corriere della Sera en Italia. Sí, claro. Bueno, este señor, Mingardi, es el director ejecutivo, o sea, el número 2 de uno de los referentes italianos del Atlas Network. Pero esto, cuando el Corriere della Sera publica esas crónicas económicas diciendo que Milei revolucionó Argentina, salvó Argentina, etc., nadie explica que hay esta conexión. Claro. Se pasó lo mismo en Francia. En un cierto momento, todos los periódicos de extrema derecha ligados a un empresario que se llama Bolloré, que creó un microcosmo de la televisión, la revista, 2 revistas, etc., la radio, etc., ellos empezaron a explicar que no solo que Milei había salvado a Argentina, es que Francia necesitaría un Milei. Un Milei. Sí. Había que exportar la fórmula. Sí, bueno, sí, por favor no, pero sí, entiendo. Vivo en París, entonces preferiría que eso no se pasara, pero sí, o sea, hay una articulación, no es, nada de eso es gratuito. Es fortuito tampoco. No. A ver, Giancarlo, la última y tenemos que cerrar. Acaba de fallecer el Pepe Mujica, sí. Hace pocos días el Papa Francisco, con las salvedades y las diferencias, que esas voces humanistas, decíamos, y que pongan al humano en el centro de lo colectivo, no estén. Sí. ¿Qué implica? Es una gran pérdida porque, bueno, 2 señores, además vecinos, digamos, un uruguayo, un argentino, etcétera, con esta visión, poniendo, digamos, los seres humanos al centro, no las razones de los mercados o las razones de la violencia verbal o de ese enfrentamiento enemigo, sino realmente intentar construir puentes y poner, digamos, los seres humanos al centro. Esto es algo que falta hoy en el discurso político casi en todos lados. Es como si siempre fuera solo una pelea al último sangre, de muerte, sin hablar o intentar encontrar, digamos, los caminos donde se pueda hacer cosas por el bien común. Claro. Y en ese sentido, el Papa Francisco, Papa Bergoglio, fue un líder muy inspirador en un momento en el cual, digamos, la política internacional va en una
la dirección completamente, los vientos de la historia parecen ir en la dirección opuesta. Mujica era un grande, pero digamos, yo lo apreciaba mucho, pero evidentemente el Papa tuvo digamos, una visibilidad, un impacto global. Decía Martín, mucho el más Papa grande. líder, Mujica que hizo un referente mundial, sí. No sé si líder. Sí, sí, evidentemente, pero dos gran pérdidas, porque líderes como estos, digamos, no nacen todos los días y no se constituyen, o sea, son décadas de experiencias complejas, difíciles, que hacen un líder de esta calidad. Y yo no veo muchos actualmente. Giancarlo, muchas gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Que esté muy bien y que se repita. Pausa y cuando... No, seguimos. Muy bien. No había entendido eso, disculpas. Bueno, nos vamos a meter en el gran deterioro de lo que está ocurriendo. Esto se habla bastante poco en el marco de las elecciones. O no genera el espanto, por lo menos entre quienes hoy se están discutiendo mucho la representación de la derecha, que es la calidad de vida de la gente. En el centro, los salarios. Presten atención a la información que trae Guido Bambini. Guido. Sí, efectivamente, salieron hoy los datos del INDEC de los salarios de marzo, del mes de marzo, hace 2 meses, 3 meses ya. Sí. Y bueno, hay una nueva caída real del poder adquisitivo de los trabajadores registrados del sector público y del sector privado en el mes, recuerden, de aceleración inflacionaria, ¿no? Con ese 3,7% de inflación del mes de marzo, los salarios registrados caen 1,1% en términos reales y se encuentran 6 puntos por debajo de noviembre de 2023. Tenemos una placa para mostrar la diferencia también entre públicos y privados. Claro. Vean cómo, además... O sea, hay caída en todos. Hay caída en todos, efectivamente. Y fíjense cómo la curva superior de registrados privados, que decíamos eran los únicos que habían logrado empatarle al nivel de noviembre del 2023, con la caída registrada en el mes de marzo, vuelven a estar por debajo del nivel de noviembre de 2023. Ahí donde están por encima quizá de la línea de puntos, cuando el gobierno decía vuelan los salarios. Claro, bueno, que claramente desde octubre, desde agosto se ve un amesetamiento notable de todos los salarios. El sector público, muy vapuleado, está 15,1 puntos por debajo de noviembre del 2023 y el registrado es el promedio ponderado entre ambos índices. El no registrado está, no lo pongo ahí no lo ponemos ahí porque tiene un rezago metodológico. El dato que tenemos es de octubre del 2024, recién, y está apenas 1% por encima de noviembre del 2023. Insisto, un dato viejo. Es de esperarse que evolucione de la misma forma. Manera. Exactamente. El gobierno vamos a escuchar en los próximos días el salario no registrado. Está volando. Está volando. Sí. Está aumentando. Pero bueno, claro, debería acompañar este número que nos muestra Guido. Claro, metodológicamente no es correcto decir que están volando. La evolución de los próximos meses va a mostrar un estancamiento. Y además tenemos una próxima placa, que es que si midiéramos con la inflación actualizada, esto es una pelea histórica, te diría, del Centro de Economía Política ¿Qué significa actualizar la inflación? La medición. Utilizar los ponderadores de la Encuesta Nacional de Gastos del Hogares del 2017 y de 2018, que claramente es más actual y por ende muestran de forma más acabada cuáles son los hábitos de consumo de los argentinos, en donde en definitiva debería haber una ponderación mayor de los servicios que de los bienes. De tarifas. Claro, exactamente, de tarifas, de transporte, algo que sí sucede en la canasta de consumo de la ciudad de Buenos Aires. Cuando uno mira en términos reales la evolución del salario real usando la canasta de la ciudad de Buenos Aires, se asemeja más la pérdida de poder adquisitivo a lo que estamos mostrando acá, que es utilizar esta encuesta nacional de gasto del hogar más actualizada para los salarios a nivel nacional. Daría una caída en torno a 15 puntos de los salarios registrados utilizando esta metodología con respecto a noviembre del 2023. Y las perspectivas para abril, que es el próximo mes de este indicador de salarios, no son buenas. Porque por más que la inflación... Mañana está el dato efectivamente, del IPC. Mañana está el dato del IPC, salió el dato ayer de la Ciudad de Buenos Aires, 2,3%, una desaceleración importante, con la núcleo, que son sacando los regulados y los estacionales, en 3%, es decir, que no es y que es el 70% del índice. Pero digo, más allá de que dé
aproximadamente entre 2,8 y 3% la inflación que va a dar a conocer mañana el INDEC. La realidad es que las paritarias no están volando, no están por encima del 3%. Bueno, está el caso de comercio, ¿no? Muy claro de intervención del gobierno. Que era un 1,9% para el mes de abril, por debajo del dato que va a salir mañana de inflación a nivel nacional. Nuestro observatorio paritario, el observatorio paritario de CEPA, da cuenta de un aumento en torno al 1,8% del promedio paritario para el mes de abril, guarismo menor que el dato de inflación de abril, así que es probable que no veamos bajo ningún concepto una recuperación de los salarios en el mes de abril, sino un estancamiento, seguir en este nivel con leves caídas, e insisto, estancamiento que es concordante con el consumo que no repunta. Nos está dando una clave de lectura del dato de mañana. No es solamente la inflación, es el aumento de precios con respecto a qué. Bueno, siempre con respecto al salario. Efectivamente, el gobierno claramente va a salir a festejar el dato de desaceleración de la inflación con respecto al 3,7%. Sobre pero todo acá, por haber levantado algunas restricciones cambiarias, sí. Pero acá el kit de la cuestión es si llego a fin de mes o si no. Si sigo perdiendo poder adquisitivo por más que la inflación desacelere o no. Sí. Y cuántos días del mes, ¿cuántos días del mes llego a utilizar mi sueldo? ¿Qué día se termina el mes? Claro, exactamente, ¿no? Esa no me salía la frase. Creo que nos vamos a la tanda, pero déjame hacerte esta pregunta. Esto que nos estás mostrando, esta caída en el salario, ¿es una consecuencia o es un plan? ¿Es una consecuencia o es algo buscado a tu criterio? Claramente es un ancla inflacionaria el salario, junto con algunos regulados, que, como te decía, lo pudimos ver en el índice de inflación de la ciudad, que aumentaron solo el 1,5%, los regulados estoy hablando de tarifa de electricidad, gas, agua, transporte por carretera, en el mes de marzo. Son las estrategias que está llevando adelante el gobierno para llegar a octubre con una desaceleración de la inflación, también con la intervención en algunos precios o algunos mecanismos de intervención, como pedirle a automotrices, a supermercadistas que reduzcan o que revean sus aumentos de precios. Pero entonces, yendo al tema salarial, ¿es un objetivo del gobierno que los salarios estén como estén? Sí, sí, podríamos decir que tiene razón el presidente cuando dice todo marcha de acuerdo al plan. Absolutamente, sí. Antes hablaban de 3 anclas, bueno, la cambiaria dejó de ser un ancla, la monetaria dejó de ser un ancla, solo les queda la fiscal y yo siempre agregué, y hay que agregar el ancla salarial. Gracias, Guido. Nos vamos a una tanda y todavía tenemos más QR. Es Credinauta. Eduardo también. Y Luis y Mercedes y Pablo son Credinautas. Ellos y miles de argentinos formamos Banco Credicop. Y somos Credinautas porque desde siempre creímos que es mejor hacerlo juntos y no hacerlo solos. Porque somos cooperativos y solidarios. Y porque sabemos que solo nos salvamos si lo hacemos entre todos. Ahora, hacete vos también, Credinauta. Movete a Credicop. Movete a un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Con energía voy a despertar. Duermo mejor con Belmo. Belmo, Belmo, Belmo es el colchón ideal. Duermo mejor con Belmo. Belmo, Belmo, con Belmo sueño espectacular. En Pilar contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64. Las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro.
garganta arruinó tu día? Confía en Strepsils para darlo vuelta. Su doble efecto actúa de manera local, aliviando el dolor y la inflamación en tan solo 2 minutos. Y con un efecto duradero de hasta por 4 horas. Decile chau al dolor de garganta con Strepsils. Bonobón presenta su nuevo chocolate. Con la textura irresistible de las galletas y el relleno único de Bonobón, combinado con nuestro mejor chocolate. Lo vas a amar. Probá también el nuevo Bonobón Coco. Cremosidad que enamora. Llega la noche más picante de la televisión. Si atacan al periodismo, Perfil se pone bravo. Bravo TV. Periodismo, información y polémicas. Llegan 4 nuevos programas. Más de 50 periodistas, intelectuales, dirigentes y académicos que darán cada noche de qué hablar y pensar. Desde El Canil, lunes a viernes a las 18 horas. Una ronda de periodistas con secretos e información exclusiva. Soy Casta. De lunes a viernes a las 19 horas. Un programa diferente de mujeres, plural y picante. Conducido por Carmela Bárbaro. Comunistas. De lunes a viernes a las 20:30 horas. Una mesa de intelectuales analiza la realidad del país en profundidad. QR. De lunes a viernes a las 22 horas. Con la conducción de Paulo Caruso y gran equipo. La síntesis del día para un público que valora el periodismo crítico. Bravo TV, lejos del poder, cerca de la gente. Bienvenido a todo Latinoamérica. Caras TV llegó a DirecTV, el canal de las celebridades. Entretenimiento exclusivo las 24 horas del día. Más Caras, con la conducción de Héctor Maugeri. Red Carpet, Caras News, Caras Realeza, Caras Fashion, Caras TV. Llegó a DirecTV. Contenidos exclusivos para toda Latinoamérica. Estudia en la Facultad de Comunicación y en la mayor redacción de América. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires, la Universidad del Grupo Perfil. Licenciatura en Comunicación Periodística, Licenciatura en Comunicación Institucional. Títulos con reconocimiento oficial y validez nacional. Inscribite a las reuniones informativas en universidad@perfil.com. Aprende comunicación dentro de un medio de comunicación. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. No te compartas los datos del celu. ¿Salís? Conectate al ahorro. Con Telecentro Wi-Fi prepago podés tener el giga más barato para usar internet fuera de tu casa. Conseguilo en Mercado Pago y disfrutá 10 gigas desde 629 pesos. Telecentro, conectando con vos. Llega el Hot Sale a TV Compras. Hasta el 18 de mayo encontrá los mejores productos con envío gratis, cuotas sin interés y hasta 50% off. No te quedes sin el tuyo. Empezá a aprovecharlo ya. Presentamos LifeWatch, el increíble y nuevo reloj inteligente que pone todo al alcance de tu muñeca, con funciones que se seleccionan con un toque en la pantalla. Toca la pantalla para medir tu nivel de oxígeno en sangre. Toca otra vez para medir tu ritmo cardíaco. Toca la pantalla para medir tu presión arterial. Responde o realiza llamadas directamente desde tu reloj. ¿Me escuchás bien ahora? Fuerte y claro. Es el compañero perfecto para adultos mayores. ¡Ayuda! ¡Me caí! Cuenta tus pasos, la distancia recorrida, las calorías que quemás cada vez que caminás. LifeWatch incluye un cargador magnético con USB y su batería dura 7 días con una sola carga. Es sumergible hasta una profundidad de 10 metros. El LifeWatch es un reloj inteligente que puede trabajar solo o con cualquier teléfono celular para medir y monitorear funciones corporales críticas y tomar registro de tu actividad física para ayudarte a mejorar tu salud y cuidar tu peso. Llama en los próximos 10 minutos y podrás tener tu LifeWatch 3 en un precio especial de promoción. Así es, el increíble y nuevo LifeWatch 3 a un super precio. Consulte también a nuestros operadores por las bandas inteligentes Smart Bands a un precio absolutamente increíble. Escanea el QR, ingresa a nuestra página web o llama al teléfono en pantalla. No demores más. Descubrí los productos más novedosos y exclusivos en tvcompras.com. No pierdas tiempo. Aprovecha esta oferta y obtén este fantástico producto de TV Compras. Llama ya. Editorial Planeta presenta Fontevecchia vs. Milei, el nuevo libro de Jorge Fontevecchia. Bitácora del surgimiento de un presidente extremo. Un análisis imprescindible para entender un gobierno impredecible. Fontevecchia vs. Milei. Disponible en ebook y librerías.
Muy bien, seguimos en QR. Una advertencia. Vamos a presentar nuestra sección Ministerio de Trolls. Y con este segmento no es que querramos generar gracia, ni sonrisas, ni mucho menos. Puede haber a veces algo irónico, pero estamos hablando de una manera de construir narrativa política, una manera de hacer política, de conectar con un sector de la sociedad. Y es nos preocupa muchísimo, un poco en lo que veníamos conversando con Giancarlo Suma hace un ratito nada más. Vean, portada del Ministerio de Trolls, perdón. Y a continuación, un posteo del Gordodán, Daniel Parisini, ¿no? Guido. Exactamente. Que hace referencia a la muerte del Pepe Mujica. Uno menos. Uno menos. ¿Qué sociedades estamos construyendo, no? ¿O por qué? En realidad creo que a esta altura, insisto con esto que charlamos con Giancarlo, más allá del diagnóstico, porque a todos nos espanta, sabemos que se corrieron no 3 límites, 4, 5, 20 pueblos, lo que nos está costando es la reacción eficaz, me da la sensación frente a esto. Pero además lo explicó este tuit Daniel Parisini. No me gusta, viste, como a Toto Caputo, lo de Toto quizá lo vuelve un poco más cercano. Es un ministro de Economía de políticas realmente muy injustas, que generan mucho dolor. Bueno, lo del Gordodán, por lo menos para mí, acá se acabó. Daniel Parisini en ese personaje que explica este posteo. Un terrorista, delincuente, guerrillero. Perdón, que fue. Vos imaginate como lo que es. Claro, como lo que es. Como lo que es, boludo. Basta de callar. Basta de dejarse psicopatear por los zurdos, muchachos. Basta. Basta de llorar los muertos a ellos, ¿eh? Porque ellos no nos lloran los muertos a nosotros. No se confundan. Los festejan. Aparte no era un muchacho inocente. Imagínate si alguien del gobierno tuviese una enfermedad y lamentablemente... Boludo, ellos... es lo que dirían ellos. Pero, boludo, Dillon canta de que hay que matar a Caputo en la plaza, colgarlo, y al presidente también. Y lo festejan, muchachos. Claro. Entonces, ¿qué se vienen a hacer los solemnes? Y ustedes, por ahí los más amarillos, a dejarse psicopatear por estos que fingen solemnidad ante estos casos, muchachos. Estamos todos locos. Por eso es que después pierden. Por eso pierden, porque se arrodillan ante el relato y el cuento de estos hijos de puta, de estos psicópatas. Y se dejan correr, como te acordás de Bonafini cuando dijo que había que probar las taser con la hija de Macri. Claro. Y se dejan correr por esa gente que le dice por esa gente. Pero no tiene ningún sentido. O sea, te arrodillás dialécticamente ante esa gente. Claro. Bueno, en esto estamos. Es una forma bestial de polarizar más de acá al domingo, porque en realidad hablan básicamente del PRO. Claro, le están mandando un mensaje, bestial, pero el mensaje es al PRO. No se dejen psicopatear. Exactamente, no se dejen psicopatear, es decir, lo que está diciendo es, che, votante, estos se dejan psicopatear, la verdadera oposición a estos zurdos de mierda, somos nosotros, la libertad avanza. Ese es el mensaje. No es muy lindo, pero bueno, yo lo trato de explicar. Hay rasgos de humanidad que vamos perdiendo a Gione, no, van perdiendo. Tenés razón, está bien. Bueno, yo como el nosotros, pero está bien. No. Nosotros no hacemos eso. Me alegra que lo... Vos no llorás muertos. Me alegra que lo no digas. jodamos con eso. Nosotros no hacemos eso. Eso que dicen es mentira. Alguien lo habrá hecho, no sé. Nosotros no hacemos eso. Mentira. Bueno, estamos cerrando y vamos a cerrar con algo que nos trae, ahora sí, alguna sonrisa. Y desde la sonrisa es el camino directo al amor. En una jornada muy triste por la pérdida del Pepe Mujica. Pero como dijo Juan Di Natale en el pase con comunistas, al mismo tiempo es de reivindicación. Y en ese sentido, me parece que son cosas que nos hacen ser mejores aún, ¿no? Lograr esas reivindicaciones en los momentos más dramáticos, más difíciles y más tristes también. ¿Con qué? Decía Raúl Castro, el fundador de Falta y Resto, que el Pepe era hincha de la Catalina, de la murga uruguaya Agarrate Catalina, que hace un tiempo hizo un cuplé respecto del Pepe Mujica cuando el Pepe Mujica recién había sido electo. Y les agarraba una preocupación en el medio, que estaba bastante entrado en años, decían, ¿no? Y se la va a bancar el Pepe. Bueno, entre otras cosas, hicimos un pequeño resumen de ese cuplé, un espectáculo de la Catalina hace muchos años, y con esto cerramos QR. Martín, Guido, gracias por haber estado. Pásenle. Pero si nos vamos